que nos dice: el barco está totalmente bajo control, está de control, no necesitamos que ningún médico suba al barco. Nosotros dijimos, esto es de loco. Pero sin la autorización de la compañía no podíamos subir. Sabíamos que teníamos 60% de personas infectadas, teníamos al médico del barco pidiendo por favor que subamos. Entonces, lo más claro y concreto, una comunicación directa. Agarramos el teléfono, llamamos por teléfono a Australia, a la compañía naviera y le dijimos: la situación es esta. Necesitamos un correo electrónico en 5 minutos que nos autorice a subir el barco. Si no, nos vamos todos y nadie sube el barco. Esa comunicación tan dura, pero tan necesaria para poder seguir adelante, nos permitió que se nos enviara ese correo electrónico. Inmediatamente teníamos un correo electrónico que decía: se autoriza a subir al barco, bueno, lo que necesitábamos para esa autorización. Hasta último minuto tuvimos todo este tipo de problemas. La segunda foto es la foto de uno de los equipos que entró, 2 médicos y una enfermera. La comunicación entre ellos iba a ser fundamental, iban a trabajar juntos durante varias horas adentro del crucero con esos equipos de protección personal que les dificultaban la visión, que les dificultaba la comunicación, o sea que la comunicación tenía que haber sido antes y tenían ya estar planificado de antes todo lo que se iba a hacer, porque dentro del barco iba a ser imposible poder dialogar. Imagínense que entran a trabajar con esas condiciones y cómo hacen para decir, bueno, ¿y a quién vemos? Nada, todo eso tiene que estar planificado de antes. Esto es bien importante. Y lo tercero es la comunicación que tenía quien les habla, que es quien tenía la dirección de esto, y la comunicación con el capitán del barco, que se comunicaba con la gente que estaba dentro del barco. Eso nos permitía monitorizar permanentemente que nuestros equipos de salud dentro del barco pudieran estuvieran en adecuadas condiciones. Y bueno, el briefing es la sesión informativa o la pausa que se hace habitualmente en el preoperatorio, y ese es mi ámbito, en el preoperatorio, pero en este caso lo hicimos previo a subir al barco, que mejora el clima del equipo, mejora la eficiencia del trabajo dentro del barco, también disminuyó la posibilidad de errores médicos en los camarotes y la posibilidad de contagio del personal de salud. Es un poco lo que les contaba, ¿verdad? Ese briefing que tuvimos que hacer antes de entrar al barco y al camarote. Acá tenemos la reunión previa con el repaso de los pasos a seguir de cada uno de los equipos, y acá tenemos el último repaso antes de que cada uno se pusiera por último la máscara y entrara al barco. Lo otro muy importante que se precisa cuando uno hace un plan intenso, desafiante, es el checklist. Los anestesistas y los cirujanos tenemos esto, que es la lista de chequeo. La lista de chequeo se hace antes, durante y después de la cirugía. Y es simplemente saber, el paciente necesita transfusión, se pidió la transfusión, sí o no. Y bueno, y hacer una lista, sí o no, de las cosas más importantes. Parece una tontería. Sin embargo, está demostrado mundialmente que una lista de chequeo simple, sencilla, mejora los resultados, disminuye los errores quirúrgicos en lo que son cualquier tipo de intervención quirúrgica, sobre todo aquellas que se realizan en momentos de estrés. Entonces dijimos, vamos a aplicar lo mismo para nuestros equipos. Vamos a hacer un checklist, por supuesto no quirúrgico. Y lo que hicimos fue esto. Fue una lista de chequeo que se la pegamos atrás del enfermero. Entonces decidimos y planificamos lo siguiente: cuando terminan de hacer todas las actividades, el primero que se da vuelta para salir es el enfermero. Los médicos que quedan atrás leen la lista de chequeo y ven si se olvidaron de algo. Y en la lista de chequeo está cada una de las cosas que tienen que hacer: la evaluación de los signos vitales, el llenado de la tablet, entregarles el teléfono, y ahí arriba está el teléfono para que lo puedan copiar las personas del barco con quien se pueden comunicar, y explicar los signos de alerta para que las personas que estuvieran en el barco sepan que si le aparecía algún signo de alerta, como es por ejemplo falta de aire para respirar, tenían que llamar inmediatamente a ese teléfono para que nosotros los evacuemos inmediatamente. O sea que la lista de chequeo quirúrgico también la aplicamos en el Greg Mortimer. La realización del operativo a bordo, bueno, se hizo posteriormente. Acá tenemos una imagen de cómo era. Están los dos barcos, uno al lado del otro.
no era muy fácil. En esa fue fácil, luego en otros momentos se separaba más el barco y era más difícil pasar, pero bueno, logramos que a poquito cada equipo fuera entrando y los 7 equipos entraron. Tuvimos a una persona, una de las médicas que me acuerdo que tenía mucho miedo con mi hijo, y que bueno, en el momento Karina que sí que no, yo le digo, dale, tenés que, y a veces bueno, uno tiene que ser un poquito persuasivo, y dije, ya estamos acá, vamos arriba. Ahí fue y trabajó muy bien y no pasó nada, gracias a Dios, nadie se cayó al agua, nada por el estilo. Finalización del operativo a bordo con algún desmayo adentro y alguna cosa que nos enteramos ahora después, vamos a ver lo que es el debriefing, pero cuando salen del barco teníamos protocolizado también cómo se tenían que vestir. Primero se sacaban las botas, después se sacaban la túnica, después se sacaban los guantes, después se sacaban la máscara. Cada una de las cosas estaba protocolizado y iban saliendo por turno. El primer grupo, cuando quedaba totalmente limpio y con ropa limpia, se iba a un área limpia del barco. Y así teníamos dividido el barco, la lancha de salvataje, en 2 áreas. Un área sucia, en la que bajaban del barco, y un área limpia, en la que estaban después de haberse cambiado. El debriefing, esta parte es fundamental, es la reunión que tenemos después de haber realizado el operativo, después de haber realizado la cirugía, o en este caso después de haber entrado al barco. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite ver, se cumplieron los objetivos en cada grupo que iba saliendo, de los 3 que había un líder, y él se reunía conmigo y decía, bueno, cumplimos los objetivos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Se identificaron problemas imprevistos, la mayoría no, en algún grupo sí. En un grupo hubo un desmayo que hubo que atenderlo, que después se mejoró. En otro grupo hubo una paciente, una de las chicas que se sintió mal, es decir, pero en otro grupo tuvieron algún problema con algún paciente, pero que lo pudieron solucionar. Todo eso nos enteramos, quedó todo registrado en el informe. Después se sucedieron amenazas a la seguridad de los pacientes, a los médicos o a los enfermeros. Esto era muy importante, porque identificamos algunas cosas que después nos hicieron cambiar la conducta. Identificamos que, por ejemplo, algún médico había tenido que sacarse la máscara, y eso generaba una amenaza a la seguridad de ellos y a la seguridad de la población de Uruguay. Acuérdense que Uruguay todavía teníamos el virus totalmente controlado y no queríamos que nos pasara, que llenáramos las camas de CTI a raíz de este evento, ¿verdad? Y bueno, y lo último, se debe completar la misión con hechos inesperados, hay que evacuar a alguien. Eso fue lo que veíamos en cada debriefing. Y bueno, y ahora tenemos simplemente, que voy a ir rápido, el grupo 6, que fue el primero que salió, todos en verde. El código verde quiere decir que no necesitaban atención inmediata, que con visualizarlo estaba bien. El grupo 4 fue el segundo que salió, las planillas que llenaron. Y si ven ahí, el grupo 5 más abajo, un caso, 213, habitación 213, ese paciente estaba para evacuar, tenía signos de alarma, tenía una saturación de oxígeno menor del 85%, y así identificamos 5 pacientes, en todos los grupos fuimos identificamos 5 pacientes que había que evacuarlos. 3 de ellos más graves que decidimos llamar a tierra y evacuarlos en ese momento. Por suerte contábamos con tanque de oxígeno, entonces se pudo hacer la evacuación en ese momento, y los otros 2 se dejaron para evacuar posteriormente. Acá tenemos la evacuación de estos 3 pasajeros que les digo. Se evacuaron en la cabina afuera del barco, porque dentro del barco teníamos los médicos que ya estaban desinfectados y no podíamos volver a juntar pacientes enfermos con personal de salud, si no estábamos otra vez poniendo en riesgo la seguridad. Por lo tanto, se quedaron fuera del barco con personal que estaba equipado como para atenderlos y con los tubos de oxígeno. Acá tenemos cómo desalojaban el barco. Las 3 personas de la misma manera tuvieron que salir, lo cual no fue fácil porque eran personas enfermas que tenían dificultad para respirar, pero bueno, se logró hacer correctamente. Y ya estoy finalizando. Ante esos cambios inesperados, ¿qué tenemos que hacer? Revisar el programa y ver si tenemos el plan y ver si tenemos que cambiar algo. Vimos que había habido algunos hechos.
Nosotros no pensábamos tener en cuarentena a nadie de los que abordaban el barco, no pensábamos que usen mascarilla, porque en aquel momento la mascarilla no era obligatoria y no era recomendada, pero como vimos que hubo algún caso en el que identificamos posible riesgo, se le pidió a algunos que queden cuarentenados, otros que usen la mascarilla, y a todos, dadas las dudas del debriefing, se les pidió que hicieran que se hicieran hisopados después, a la semana después del evento, ¿no? Entonces, en definitiva, y ya termino con esto, tenemos el último paso de lo que es el trabajo en equipo en circunstancias de riesgo. Se realiza el control sanitario a la semana de todos los pacientes, dando como resultados 21 participantes de la misión y 21 participantes con PCR negativo, es decir, personal de salud seguro, logramos la seguridad. Ningún ciudadano uruguayo se contagia a causa de esta misión, es decir, logramos la seguridad también de la población uruguaya. ¿Cuál es la gran conclusión, o tal vez el mensaje que tenemos que sacar de todo esto? Que en cualquier situación difícil hay algunas cosas que funcionan para todos los ámbitos, que nosotros podemos sacarlo de lo quirúrgico, pero el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la comunicación previa al acto y después del acto de riesgo, y por supuesto la evaluación para ver si hay que hacer algún cambio sobre la marcha, son fundamentales para lograr éxito como logramos en esta misión humanitaria, que realmente fue, como ustedes ya saben, tan conocida a nivel del mundo y dejó a Uruguay también para. Bueno, esto es lo que les quería contar. Muchas gracias.